Bueno, buenas tardes. Simplemente mi introducción a este tema, posiblemente repetir una vez más algo que ya hemos dicho antes. El bautismo de un nuevo académico tradicionalmente ha sido el brindar una conferencia de tipo magistral sobre su especialidad. En este caso, ha habido una gran renovación de la academia con el ingreso de 23 académicos de una vez, cosa que no es común. En general van ingresando de a uno. El proceso entonces de la academia magistral nos alargaría, digamos, el bautismo antes mencionado demasiado tiempo y optamos por un sistema de mesas redondas. Como ya dijimos en otra ocasión, la academia consideró que un país que en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento extraordinario, en este momento el tema es cómo se mantiene ese crecimiento y cómo se puede seguir creciendo. Y para eso hay que tener una infraestructura suficiente. Y entonces, justamente, los temas elegidos tienen que ver, en general, con la infraestructura física del país, como es el caso de la infraestructura vial del país, donde ya hubo una mesa redonda, y después siguen las otras vistas de la infraestructura. En el caso que nos ocupa hoy, tiene para nuestra directiva un valor adicional, que es el de que la enseñanza de la ingeniería y el tipo de ingenieros que se está preparando y la cantidad de ingenieros que se están preparando ha sido una constante preocupación de nuestra directiva, tal que hemos tomado como nuestro lema por el periodo de 4 años el que bregaríamos por más y mejores ingenieros que sean capaces de afrontar los desafíos que el siglo XXI le presenta a la carrera. Esta, por supuesto, es una infraestructura, digamos, mental, si se quiere, que tiene tanto o más importancia que las infraestructuras físicas. Otro de los puntos que me gustaría recalcar es que los expositores, o en otras palabras, nuestra organización es una organización de hombres libres. Cada uno es capaz y está facultado para expresar sus ideas en toda la extensión que lo quiera hacer. La única restricción es que tenga calidad académica, que tenga rigor académico, es lo único que la academia pide de sus asociados. Las opiniones vertidas por los académicos son de los académicos. La opinión de la academia como entidad puede tomarse, pero tiene que sufrir dentro de la academia un proceso determinado, como es, por ejemplo, que la asamblea de la academia tome conocimiento y exprese su aprobación, digamos, a esas ideas. De manera que simplemente esto era lo que quería decirles, y ahora le dejamos a el amigo Fernández Odela, que va a ser el coordinador de esta mesa redonda que nos ocupa hoy. Muchas gracias.
Buenas tardes. Y ya como verán, un pequeño cambio de título. En realidad esta es una presentación de una murga que viene haciendo varios tablados y acá la retocamos un poco la letra. Pero tratando de justamente ubicar la situación actual de la ingeniería agronómica dentro de un conjunto de cosas que deberían aparecer rápidamente y que estamos intentando ello. Pero antes voy a utilizar algunos slides de este trabajo de consultoría hecho por el profesor Marco Fava Neves, Sebastián Sinesi y Hernán Palau, el primero de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de San Pablo y los otros dos del grupo de agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, para el conglomerado de oleaginosos del Uruguay dentro del proyecto PAC. Se trató de hacer un planeamiento estratégico y yo quería presentar algunas megatendencias que vienen a confirmar algunas talenteos, por decirlo de alguna manera, de visión de futuro que teníamos nosotros. En primer lugar, el mundo en los próximos 50 años o casi 50 años va a aumentar en un tercio aproximadamente la población, y lo va a hacer principalmente en los países en desarrollo. Muy poco va a crecer el mundo desarrollado. Ese cuadro es bastante interesante porque es una proyección, y ustedes saben que en economía se especializan nuestros colegas por explicar con nuevos modelos por qué los modelos anteriores no dieron lo que ellos predecían, pero de todas maneras, fíjense en las siguientes cosas. En el presente, Estados Unidos, 15.000 billones de dólares, billones seguramente pensados en términos americanos, de Producto Bruto Interno. China ya arrimándose, pero para el 2030 China primero, y para el 2050 China muy por arriba, y India casi igual que Estados Unidos, y Brasil, Japón, Rusia, México, Indonesia en el pelotón de los del medio, y prácticamente estancándose la Unión Europea. Es decir, va a crecer muchísimo más el mundo en desarrollo, y sobre todo Asia y Medio Oriente, diríamos. Ya hoy China es nuestro principal comprador de carnes y de grano, hoy. Esto es lo que proyectan que va a hacer del producto o del consumo mundial, lo que va a consumir, a evolucionar el consumo de las clases medias distribuido por países. Y como ustedes ven, las clases medias que van a crecer violentamente, ya lo están haciendo, son en China, en la India, en Asia, y va a reducirse la participación, claro, en un consumo mucho mayor del mundo desarrollado. Cuando aumenta el consumo, y esto es 2005-2050, las dos franjas del cuadro de mis amores, ustedes ven que el consumo en kilocalorías por persona aumenta más en los países en desarrollo. El consumo de carne por persona es más kilos inclusive que se espera el aumento, pero aún a consumos menores. Pero imagínense que crezca eso el consumo de la clase media de China y de la India. Y que en el mundo desarrollado baja el consumo de cereales, pero sigue aumentando en el mundo subdesarrollado o en desarrollo. Y globalmente, la cantidad de producción de comida para animales y la participación de la producción agrícola en la producción de combustibles, es ese proyecto. O sea, creo que si no pasan hecatombes muy grandes, vivimos en un mundo que vamos a tener 50 años probablemente de viento de cola.
y sobre todo en base a nuestra principal actividad, que es producción de alimentos o cuestiones del agro transformado. Entonces, acá empieza lo mío. El pronóstico que van a crecer las actividades agropecuarias y agroindustriales, que va a haber una mayor integración de las cadenas de producción y de valor, que va a haber más valor agregado en los productos hacia adentro de las porteras de los establecimientos agropecuarios y hacia afuera, a través de cosas que hoy ya existen y otras que van a venir, como por ejemplo la trazabilidad para demostrar no solo la calidad de los productos, sino la calidad de los procesos con que se obtienen los productos, que van a tener que cumplir con normas, por ejemplo, de calidad ambiental o de impacto ambiental, que hoy mismo nos las autoimponemos por razones simplemente de conservar nuestro ambiente, nuestros recursos productivos o la calidad de nuestra agua, pero que van a ser requerimientos y barreras para arancelarias o no arancelarias al comercio internacional, y ya lo están siendo. Va a haber, obviamente, crecimiento, ya lo tenemos, en la industria de transporte, almacenamiento y transformación, crecimiento de todo lo que se llama agronegocios, que va de la venta de insumos, productos, pero el mercadeo internacional, el relacionamiento, la búsqueda de mercados, lo que consideramos agricultura familiar, que en el Uruguay es principalmente formada por productores pecuarios, criadores, mayoritariamente, y otros, o los organizamos de tal manera que formen tamaños de empresa que tengan escala, o en este mundo van al muere. Y va a haber seguramente mayor cantidad de producciones, de productos, formas de obtenerlos, de transformarlos, y todo eso, llegando al tema de educación, va a requerir una mucho mayor necesidad de personas capacitadas a distintos niveles y especializaciones temáticas. Lo anterior va a requerir disponer de nuevas tecnologías y la inversión para concretarlas, por ejemplo, para incrementar la productividad. El caso de las hojas paradigmáticos, el cultivo que hoy más plantamos, del cual más producimos, del cual menos sabemos, y cuyo rendimiento en el Uruguay es la vergüenza de la región, porque está 1/3 por debajo de todos los demás, Argentina, Brasil, Paraguay. Entonces, digamos, si bien se habla mucho de la incorporación de tecnología, los rendimientos por hectárea no dicen esas cosas. Sí, la tecnología de proceso, de trabajar a escala y de hacer ahorros en transporte, acopio, etcétera, pero la producción por hectárea somos una vergüenza. Para minimizar el impacto ambiental y certificar el valor ambiental de productos y procesos, como dijimos antes, pero ya hoy estamos viviendo cosas. El país está empezando a requerir normas, cumplir con normas de conservación de suelo. Tenemos algo que ver con la tecnología que se está usando. Y hay requerimientos internacionales, va a haber que demostrar la llamada huella de carbono, después vendrá la del agua, después vendrá saber trazar los agroquímicos que se usaron, y si hay residuos o no hay residuos, y sigue la lista. Y para eso hay que desarrollar capacidades que hoy, si se tienen algunas, son incipientes o están muy desparejamente desarrolladas. Y desde luego para el desarrollo de la logística, las agroindustrias, los agronegocios. Bueno, estos son las funciones universitarias, si ustedes quieren, pero haciendo énfasis en algo que a veces suele olvidarse, que es el esfuerzo en la investigación nacional y en resolver problemas propios. Por ejemplo, si nosotros tenemos buenos rendimientos de trigo y no tan buenos de soja, si yo voy a la biblioteca de la facultad me encuentro hoy con 78 tesis sobre soja y 170 o más sobre trigo. O sea, hay una acumulación histórica de trabajo y conocimiento. Si voy a ver sobre qué se basa la recomendación de fertilización con fósforo en el estado de Iowa, donde yo estudié, que tiene tamaño de Uruguay, en más de 500 experimentos hechos a campo,
En la zona núcleo argentina, 106 experimentos hechos a campo, y en Uruguay hay 16. Y justamente soja versus arroz. En arroz, Uruguay es el líder mundial en producción por hectárea. Hay 50 años de investigación ininterrumpida en arroz para las condiciones propias en Uruguay, desarrollado sobre el proyecto que hoy lo tiene Línea, y antes fue del Centro de Investigaciones Agrícolas, y antes fue del proyecto conjunto con FAO y Brasil de desarrollo de la Laguna Merín. Y hay una gran falta de una política de Estado que todos debemos comprometernos para desarrollar una estructura de colaboración y no competencia en la parte oficial, especialmente interinstitucional, para la formación de personas y, desde luego, la formación en los ambientes de creación de conocimiento a todos los niveles necesarios. Eso que me quedó medio oscuro, pero es la evolución del ingreso al primer año de la Facultad de Agronomía desde el año 85 al presente. Esto es atraso cambiario, endeudamiento del sector, no inversión, el pico mínimo del 2002, el rebote y un incremento casi lineal increíble que ha llevado a que la situación hoy, de acuerdo al planeamiento de la universidad, entre 2007 y 2012 el incremento del número de estudiantes total en la universidad es 6,76%, dentro de nuestra macroárea de tecnologías y ciencias de la naturaleza y el hábitat, que integramos las dos facultades del área agraria, agronomía veterinaria, la Facultad de Ingeniería, de Ciencias, de Arquitectura y Química, muestran que la carrera del futuro se hizo la carrera del presente. Y que hay un enorme interés de jóvenes en este país por estudiar agronomía y veterinaria, porque hay una floreciente actividad en esas actividades en el país, y mi profesión hoy tiene cero desocupación y, digamos, más bien se están contratando estudiantes que no terminan. Pero si miramos cómo es el sistema completo y vamos afuera de la universidad y miramos qué pasa en la UTU y las carreras compartidas de tecnólogos que tenemos con UTU, las últimas, esa es la distribución en el año 11 del número de estudiantes. O sea que todas las ofertas de 2 años de la UTU agraria no alcanzan a 500 estudiantes. Las 3 que son totalmente nuevas, compartidas, tecnólogo de la madera, el cárnico y el agroenergético, 160 estudiantes. El mundo al revés. Es decir, que se precisa un gran desarrollo de lo otro para volcar una gran cantidad de jóvenes a trayectos más cortos, con oportunidades de trabajo más rápido, pero en un sistema que les permita, siempre que quieran seguir. Entonces, el cuento es que desde el año 2006-2007 hemos estado planteando, junto con la UTU, por dentro de la universidad, y esto se aprobó dentro de las líneas de la reforma y hemos hasta recibido recursos, esto que le llamamos Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria y Superior Agraria. Los fundamentos eran que la necesidad de formación terciaria y superior agraria y agroindustrial del futuro no pueden seguir teniendo la misma respuesta que dio Eduardo Acevedo a principios del siglo XX y solo agronomía y veterinaria. Que las ofertas del sistema terciario, que hasta ahora todavía están en la universidad y en la UTU, no tenían ninguna relación ni ninguna integración, y que había que esforzarse por hacerlo. Y que había que pensar que los posgrados, que eran recientes, mi facultad empezó en el 2004, que parezca mentira, pero es así, pues ya tenemos hasta programas de doctorado en marcha, se requiere que se integre toda la institucionalidad, tanto universitaria como de los institutos de investigación, para formar una especie de PEDESIVA agropecuario y agroindustrial, y esto no fue iniciativa nuestra, sino que vino del Poder Ejecutivo por el 2006 y todavía no se ha terminado de concretar, se llama PEDEAGRINT. Y el esquema general de todo el sistema, para verlo todo junto,
un corchete más allá. Arrancaría desde la secundaria especializada, pero no solamente, ¿no? Que la tiene la UTU en los bachilleratos técnicos agrarios. Las carreras de 2 años son las que los 500 estudiantes que hablamos de UTU, en la Escuela de la Carolina, la Escuela de Lechería Nueva Albesia y algunas más. Los tecnólogos, que son las nuevas carreras compartidas, y es un enorme agujero a llenar, y que hay una demanda enorme. Licenciaturas que no tenemos y que en la discusión de mi facultad es, muchachos, 5 años en los papeles para gente que, por ejemplo, hoy solo necesita saber de agricultura y no necesariamente la clásica agricultura y ganadería de la formación nuestra, o solo forestación, o trayectos que son parte de la carrera, que podrían dar un título de 4 años, que ya es un título universitario que habilita la entrada de los posgrados, y después el que se quiera agregar el resto llega al plato de la casa de siempre, que es el ingeniero agrónomo. La fonda no va a dejar de producir su plato exitoso de más de 100 años. Y entonces ahora, en ese tramo, nosotros estamos trabajando con UTU, intentando, la idea es ver cómo se revalidan cosas, pero intentando abrir, y ahora después les muestro un mapa, las oportunidades físicas que tenemos, que alcanzan y sobran para todo lo que hay que hacer. Y hoy tenemos alojadas carreras de UTU, desde un bachillerato técnico agrario en nuestra Facultad de Agronomía de Montevideo, que tiene más estudiantes de todo el país, y no había esa oferta en Montevideo. Tenemos la réplica de la carrera de la Carolina en Bañado de Medina, con algunos, en nuestra estación experimental de Cerro Largo, con algunas pequeñas variaciones, y una carrera en cultivos intensivos con riego en Salto, en nuestra estación experimental también, y un bachillerato técnico agrario, más esos tecnólogos, y bueno, y tenemos carreras compartidas con otros servicios de la universidad, como tecnología de los alimentos, que es una ingeniería, que somos una de las 4 facultades, con ingeniería química y veterinaria que lo ofrecen, y que ha sido muy exitosa, y bueno, y todas las variantes de esta milonga que le quieran poner, porque, es decir, dependiendo de las demandas, hay muchos perfiles posibles. Y después viene toda la parte de posgrado, de lo que es simplemente cursos cortos, que le llamamos de educación permanente, o diplomas de 1 año, maestrías y doctorados. Y entonces, ahí sí, en la facultad nuestra tiene un acuerdo estratégico y participa INEA en nuestro posgrado, inclusive forma nuestro comité académico de posgrado, coedita con nosotros la única revista científica indexada que tiene Uruguay en ciencias agropecuarias, que es Agrociencia Uruguay. Pero ahora aparece UTEC. Entonces, en la versión anterior, en el tablero anterior que yo hice, ahí decía ITS, Instituto Terciario Superior, que era lo que estaba previsto en la Ley General de Educación. Yo mismo trabajé en el grupo que formuló el proyecto, pero después pasó a ser universidad, con las mismas funciones, una de las cuales es atender los tecnólogos. Y digamos, todo eso es el sistema, pero bueno, su parte de posgrado a la espera de la coordinación en la cual intervendría también el Gabinete Ministerial de la Innovación en su conducción, o interviene por el convenio que firmamos el Poder Ejecutivo, la Universidad, INEA y LATU, que formarían, digamos, esa trama. Para apagar el micrófono me voy a darle para adelante a la computadora. Bueno, esto es lo que tiene el país en facilidades físicas, agropecuarias. Primero, tiene una escuela agraria aún más de la UTU en todos los departamentos. Ahí yo había hecho hace mucho tiempo un corte que bastante corresponde en la parte al norte del Río Negro con la regionalización que se dio en la Universidad de la República, pero en la parte del litoral oeste o noroeste tenemos 2 estaciones experimentales de la Facultad de Agronomía y una de línea. Y en el otro corte, que iba hasta 33, ahora 33 en la universidad, está en la regional este, pero tenemos dos estaciones experimentales de línea y una de la Facultad de Agronomía. Y en el sur tenemos la Estanzuela, Las Brujas,
libertad veterinaria y los arreglos que se quieran hacer. 15.000 hectáreas más o menos públicas en todo esto, o sea que comprar 1 metro cuadrado de tierra más para cualquier desarrollo de esto sería un desperdicio. Infraestructura, alguna muy antigua, otra bastante ayornada, y lugares donde ya estratégicamente la universidad en sí misma, por ejemplo en nuestra estación experimental de Paysandú, con la instalación de química, parte de un grupo de computación de ingeniería, gente de biología, polo agroalimentario de Paysandú. En Salto tenemos una carrera compartida con ingeniería, o de ingeniería, en la cual comparte con nosotros más bien, que es la licenciatura en recursos hídricos aplicados, que tiene su campo experimental y sus facilidades en nuestra estación experimental de Salto. Empieza la construcción de un campus universitario en Niña Tacuarembó, que se puso de la piedra fundamental, ahí funciona el tecnólogo cárnico. El año que viene empieza un ingeniero forestal compartido, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuáles son las definiciones que yo entiendo necesarias para seguir en este camino, aparte de la voluntad política, de una política de Estado de largo plazo? Bueno, hoy en día, con la creación del nuevo instituto, de la UTEC, dice su ley que toma lo que estaba previsto para el ITS, pero digamos, hay que definir rápidamente si toma con fuerza o no el programa de tecnólogo, porque no se puede abandonar, hay que seguirlo haciendo crecer en esta área y en todas las áreas, ¿no? En nuestra facultad, definir si vamos a seguir con una única carrera o vamos a habilitar estas licenciaturas más cortas. Y definir que todo el sistema debe estar creditizado y que, como lo dice la Ley General de Educación, es obligación de todos los integrantes del sistema acreditar lo hecho en la otra institución para que quieran seguir y dar movilidad en el sistema, para arriba y para los costados. Y para eso yo entiendo que la acreditación de todo por una institución nacional que está en creación es lo que puede dar la confianza a todo el mundo de lo que se hace en una institución es acreditable para la otra. Bueno, gracias Julio, buenas tardes a todos. Primero que nada, la verdad que agradecer la buena idea de la academia de darnos esta tarea hoy. Coincido completamente con el ingeniero Tierno en que realmente la formación de las y los profesionales de este país es la apuesta más grande que podemos hacer si queremos seguir creciendo. Y bueno, en ese sentido creo que el tema de la educación en ingeniería nos preocupa a todos y todos queremos de alguna forma contribuir en este camino. Yo estoy por lo menos estrenando nueva tecnología, un nuevo sistema para hacer presentaciones que se llama Prezi, de paso le hago propaganda. Vamos a ver cómo nos funciona. El título de la charla está en la integralidad de funciones y de alguna manera cómo impactan en la enseñanza. Voy a dar un muy pequeño marco conceptual. Es claro que yo no soy un teórico de la educación, más bien luego lo que vamos a hablar más en serio es de qué iniciativas concretas se están llevando adelante en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y bueno, de alguna manera demostrar por el ejemplo que efectivamente es posible lograr esa integralidad de funciones. El primer punto que quería un poco reflexionar es cuál es la misión de las universidades en las sociedades humanas. Yo creo que de alguna forma la evolución de la humanidad ha mostrado que las culturas que logran desarrollar e incorporar conocimiento, ¿verdad?, logran crecer más rápido, logran desarrollarse mejor y bueno, ganan una ventaja competitiva que hace que en definitiva se expandan más. Hoy estamos en un mundo más globalizado, es decir que estamos más bien apuntando, y como muy bien surgía de la presentación del gaucho, del ingeniero García Prechac,
en un mundo en el cual de repente no estamos tanto apuntando a competir entre civilizaciones, si bien algo de eso hay, pero estamos también apuntando a, como mundo, mejorar las condiciones de vida de todas las personas que están en este planeta, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, sea como una civilización que compite con otros, sea como una civilización global que quiere seguir creciendo y dar mejores condiciones, es necesario desarrollar e incorporar conocimiento. Y bueno, las universidades han sido la forma que en el mundo occidental y luego en todo el planeta se ha encontrado para, de alguna manera, mantener y expandir ese núcleo de conocimiento en las sociedades. Por dos grandes vías, diría. Una, la propia formación de los profesionales, ¿verdad? Es decir, uno forma personas que tienen conocimiento incorporado y que lo vuelcan, lo utilizan luego en su actividad profesional. Y la otra ha sido por la propia investigación, la generación de nuevo conocimiento en la universidad. Esta conceptualización ha llevado a definir las tres funciones clásicas universitarias, ¿verdad? La enseñanza, la investigación como creación de nuevo conocimiento y la extensión como no solo interacción con el medio en el sentido de enviar conocimiento generado por la universidad, sino de trabajo conjunto con la sociedad, con distintos actores, para esa generación conjunta de conocimiento y esa transferencia. Si miramos históricamente, podemos pensar, conceptualizar, esto está tomado de algunos trabajos recientes del año 2006 y bueno, retomados luego por Judith Sutz en algunas presentaciones, se puede conceptualizar que las primeras universidades fueron un poco universidades de preservación, de transmisión de un conocimiento adquirido. Las primeras universidades no investigaban, había filósofos, gente que estaba fuera de la universidad que generaba conocimiento, y las universidades sobre todo lo que hacían era tomar un corpus de conocimiento bien establecido y replicarlo, ¿verdad? Bueno, las teológicas, por supuesto, tomaban todos los santos padres, ¿sí? Las que estaban más basadas o con una visión más hacia el derecho, tomaban los distintos códigos, y en definitiva la función esencial era esto, que es lo que conocemos, te lo digo, ¿verdad? Se para un profesor ahí delante, cuenta el conocimiento que existe, y hay un montón de estudiantes que incorporan ese conocimiento, que lo que se quiere es transferirlo de una generación a otra lo más idéntico a sí mismo posible, ¿verdad? No perder ese conocimiento en la sociedad. Eso ya en el siglo XIX cambia radicalmente cuando se incorpora una universidad de la investigación, de la razón, ¿verdad? Un poco esa época del iluminismo, de pensar que no solo podemos preservar conocimiento, sino que podemos generar nuevo conocimiento, y empieza a desarrollarse la figura de el docente universitario que no solo enseña, sino que también investiga, genera nuevo conocimiento y lo comparte a través de las publicaciones. Eso fue un cambio muy importante, permitió de alguna forma un desarrollo exponencial científico, pero ya en el siglo XX se empezó a ver de alguna forma los límites que tenía ese conocimiento que se desarrollaba en las universidades, de qué manera mejor incorporarlo, transmitirlo y de qué manera mejor valorizarlo. Y de alguna forma se pasa a una universidad de la transferencia, o del descubrimiento, donde el docente enseña y por otro lado hace asesoramiento o hace investigación aplicada, pero con una visión de transferencia, sea de transferencia a una empresa a través de un convenio, sea de patentamiento, o puede ser de transferencia pública, en caso de las universidades agrarias se ha dado en gran medida, en las cuales hay una vinculación muy fuerte con los productores y el conocimiento generado de alguna manera se transmite a las personas que lo aplican. Pero, sin embargo, digamos, tanto en la Universidad de la Investigación como en la de la Transferencia, muchas veces no se logra integrar las tres funciones. Muchas veces la enseñanza sigue un modelo muy clásico de esa Universidad de la Preservación y la única forma en la cual o la investigación o la transferencia conectan con la enseñanza es a través del docente que está actualizado, que hace investigación, que está al día con sus técnicas, pero que en general no involucra a sus estudiantes de grado en esos procesos. De alguna manera el desafío entonces es cómo lograr una universidad en la cual las tres funciones estén realmente integradas en conjunto.
Esto que es un desafío, la ordenanza de grado de nuestra universidad lo toma, una ordenanza aprobada el año a fines de 2011, ya hace un año y medio, lo toma en una declaración de intención, ¿verdad? En alguno de sus artículos, por ejemplo en este de orientaciones generales, se indica que los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que tener como centro la plena realización del estudiante, y para eso los procesos de enseñanza deben estar integrados con las funciones universitarias de extensión y de investigación, siendo el estudiante un sujeto activo. Bueno, la pregunta es justamente esa, ¿no? De esta intención, ¿cómo se pasa o se puede pasar a una práctica? ¿Es una utopía o una posible realidad el llegar a esta coordinación de las funciones? Surgen siempre preguntas, ¿verdad? ¿Cómo lograr esa integralidad? ¿Dónde? ¿En qué ámbitos? ¿Cuándo? ¿En qué etapas de las carreras? ¿Quiénes son las personas que están involucradas? Las preguntas más generales sería ¿cómo y dónde? Bueno, a través de distintas actividades y todos los ámbitos, tanto internos como externos de la universidad. ¿Cuándo uno quisiera hacerlo a lo largo de toda la carrera, desde el estudiante que entró en su primer año hasta el que se está recibiendo? Y quiénes, los actores, bueno, deberían ser sobre todo los propios estudiantes. Los docentes deben participar y tiene que participar la sociedad entera, ¿verdad? Los distintos estamentos y las distintas organizaciones. Bueno, ¿es posible esto? Para eso, contestar esto, lo que vamos a hacer es dar ejemplos concretos. Vamos a dar ejemplos concretos de cursos regulares, cursos estándar en las carreras que han incorporado estos elementos, ejemplos de talleres, cursos especiales, ejemplos de proyectos de investigación estudiantil, ejemplos de convenios y de proyectos específicos donde también se integran a los estudiantes, y ejemplos de espacios de formación integral. Para no pasarme mucho en la hora, vamos a dar un ejemplo de cada una de estas categorías. Si bien en todas ellas es posible encontrar, y tanto como en mi universidad, seguramente en todas las otras del país, ejemplos, digamos, muchos más casos en los cuales se está pudiendo avanzar en esta línea. El primer ejemplo es un curso de grado de Facultad de Ingeniería, que lo toman prácticamente todas las carreras, estudiantes de todas las carreras, excepto computación, que por algún motivo en general no es de las asignaturas recomendadas. Es un curso de diseño, comunicación y representación gráfica que se dicta en el primer año de las carreras y que recibe unos 300 alumnos por año. Es un curso que ya tenía una modalidad de dictado más clásica y que ha incorporado hace 4 años una modalidad de dictado orientada a la extensión, en la cual lo que se hace es buscar una institución externa que plantea un problema, un desafío, algo que es necesario resolver, ¿verdad? Y luego se generan varios grupos de estudiantes que van a ir al territorio, van a visitar esa institución 3 o 4 veces, van a conocerla, van a hacer luego relevamiento de la realidad de esa institución, van a relevar, juntar datos y entender el funcionamiento de la misma. Luego cada grupo va a generar un diseño de una posible solución al problema planteado y finalmente se hace una etapa en conjunto con la institución, la empresa, digamos, por decir de alguna forma la contraparte de las distintas soluciones que los grupos diseñaron para que la entidad pueda elegir la que le resulta más adecuada y luego, en principio, aplicarla. ¿Con quiénes se ha trabajado? Algunas contrapartes han sido, por ejemplo, Profuncop, que es una cooperativa de fabricación de luminarias, Cotraidi, que es una cooperativa de automatización industrial, fabrica máquinas de envasado, Unión Ibirapitá, que es una ONG de Pueblo Ibirapitá, otras contrapartes diversas. Por ejemplo, en Profuncop, ¿qué es lo que se ha hecho? Vamos a ver. Profuncop, como les decía, es una cooperativa que fabrica luminarias, en particular la intendencia es cliente, también fabrica faroles coloniales. Es una empresa cooperativa que trabaja haciendo moldes y moldes en tierra y luego una fundición, ¿verdad?, dentro de estos moldes que finalmente se quiebran para sacar la luminaria.
la empresa, la cooperativa tenía varias limitaciones. Una de ellas era la organización del espacio, y bueno, parte del trabajo que se hizo uno de los años fue ayudarlos a reorganizar espacialmente su producción. Otro problema que tenía, no resuelto, era que no tenía, por ejemplo, un diseño CAD de las luminarias que fabricaba. Tenía un molde concreto, pero no lo tenía digitalizado. Y bueno, parte de lo que se hizo otro año fue justamente desarrollar los modelos, lo que les permite a su vez luego diversificar la producción. Y finalmente estaba mudándose de su instalación actual al PTI en el Cerro, y también necesitaba reorganizar los espacios, ver cómo hacía un plan en definitiva, de armado, rearmado de su planta industrial. Y bueno, en todos estos casos se trabajó con estudiantes que recién entraban a facultad y que tuvieron no solo la experiencia concreta de poder estar en un lugar, en una fábrica, de poder entender los problemas específicos que allí se veían, sino además de, con los conocimientos que recién estaban adquiriendo, de generar soluciones que luego la empresa implementó, de ver cómo lo que hacen afecta al mundo real y puede mejorar las condiciones de trabajo. Además de, bueno, la experiencia muy enriquecedora, ¿verdad?, de intercambio con personas de otras extracciones, ¿verdad?, con otros conocimientos, con otras formas de enfoque de la realidad. Segundo ejemplo, un taller, una asignatura que no es una asignatura regular, sino específica, taller de electrónica libre y en particular el seminario de tecnologías especiales. Esta es una asignatura que está pensada para estudiantes de tercer, cuarto año de la carrera de Ingeniería Eléctrica, si bien en realidad se permite también que lo tomen estudiantes tanto con menos conocimientos como más avanzados, pero está esencialmente enfocada a esa parte media de la carrera. Es un taller donde nuevamente el foco está en definir una serie de problemas o de desafíos, ¿sí?, y lograr que cada uno de los grupos genere un diseño y fabrique un prototipo. Y las líneas de trabajo, que en particular en 2012 se han seguido, ha sido por un lado la de electrónica aplicada a la música. Es algo que motiva mucho a los estudiantes. Una segunda línea ha sido la de ayudas técnicas tecnológicas para discapacidad, en la cual se ha trabajado con Pronadis. Una tercera de sistemas electromecánicos y robóticos. Bueno, nuevamente los docentes pueden proponer proyectos, los estudiantes pueden proponer y, como les decía, se llega a un producto, ¿sí? Por ejemplo, se fabricaron receptores de aros magnéticos. Un aro magnético permite retransmitir un audio, justamente por radio, y con el receptor, una persona que tiene una discapacidad auditiva, que está en el público, puede recibir esa señal. Audiómetros portátiles de bajo costo, sintetizadores de sonido. No solo se hicieron prototipos, sino que los propios estudiantes luego han trabajado para hacer una pequeña fabricación, no digo en serie, pero un poco más, digamos, que un ejemplar, para a través del Pronadis repartir en varios lados del país. Están diciendo que el tiempo se acorta, con lo cual vamos más rápido. Bueno, fotos aquí, ¿verdad?, de niños jugando con los sintetizadores de sonidos, de jóvenes con discapacidad con juguetes especiales diseñados para ellos, de estudiantes trabajando en el taller. Otro ejemplo, un proyecto de investigación estudiantil, es un proyecto puntual, de estos hay varios. El foco era diseñar un aerogenerador de eje vertical. Un grupo de 6 estudiantes trabajó con 2 docentes, generó un diseño, hizo una patente y ahora se está en una etapa de transferencia para que una cooperativa, la cooperativa Artigas, pueda fabricar ese aerogenerador de pequeña escala. Vemos un caso en el que los estudiantes participan directamente, ¿verdad?, en el desarrollo no solo de nuevo conocimiento, sino de nuevas tecnologías. Y bueno, acá tenemos diseño y los estudiantes fabricando ese primer prototipo. Cuarto ejemplo, proyecto Antelsat, se lo habrán visto en diarios o en la televisión. El foco aquí es fabricar, construir un satélite CubeSat y enviarlo a la estratosfera. Es un proyecto que comenzó en 2006, desde 2011 Antel está participando
y esperamos que a fines de este año ya esté completamente ensamblado y probado el satélite, y en el primer semestre del año que viene pueda ser enviado en órbita. Es un proyecto realmente de largo alcance. Participaron en la primera etapa, que se trabajó con globos, 13 estudiantes, en Antelsat 30 estudiantes, 30 docentes y técnicos, tanto de Antel como de Facultad de Ingeniería. Y digamos, esa participación ha sido a través de proyectos de grado, a través de participación específica en los convenios, de formación a través de módulos, y bueno, un montón de trabajo en torno a esto. Aquí hay algunas fotos iniciales con los globos, y bueno, el prototipo del satélite que está siendo ensamblado. Último ejemplo, espacios de formación integral. La idea con estos espacios es justamente articular todas estas otras formas de trabajo. En el área de robótica, este espacio de formación integral que se llama Butiá ha permitido integrar desde cursos hasta diseño de kits robóticos, competencias regionales, el sumo robótico y otras actividades que han involucrado más de 3.500 personas. Bueno, las fotos las paso rápido. Último minuto para decir qué cosas aprendimos. Bueno, lo primero es que la factibilidad está demostrada. Hay cientos de estudiantes que todos los años están involucrados en estas actividades. Los beneficios, ya lo fuimos mencionando, ¿verdad? Una formación más integral, una proactividad, una autonomía de los estudiantes, un trabajo en equipo, la posibilidad de acercarse muy temprano a los desafíos de la ingeniería, la interacción con múltiples actores y la generación directa y la transferencia de ese conocimiento. ¿Qué es lo que nos implica a las universidades ir por este camino y cuál es el desafío para profundizarlo? Bueno, tenemos que tener una enseñanza que es cada vez más activa, cada vez más basada en proyectos, cada vez más basada en equipos de trabajo. Necesitamos núcleos docentes de alta dedicación que estén comprometidos con estas iniciativas. Se necesitan espacios físicos y equipamientos adecuados. Y bueno, las currículas tienen que ser abiertas y orientadas a competencias. Es el camino en el que estamos. Una última foto de Antelsat. Y bueno, agradecimientos a la gente que me ayudó a preparar la presentación. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí y agradezco a la Academia de Ingeniería de que nos haya dado esta oportunidad de participar de este panel con muy prestigiosos panelistas. Con algunos de ellos ya trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, pero me da mucho gusto estar nuevamente aquí para compartir con ellos ideas relativas a la formación integral de los ingenieros y también compartir con ustedes de los que esperamos muchas preguntas al final. También agradezco a la Universidad Ort por ser de anfitrión en esta oportunidad, en este panel. Me ha tocado hablar mejor dicho, he propuesto hablar, porque nadie me impuso el título, sobre lo que se llaman habilidades blandas de los ingenieros. Primero voy a hacer una mención, esto es una cita de una persona que voy a decir a continuación, pero ¿para qué va una persona a la universidad? ¿Para qué van nuestros alumnos a la universidad? ¿Para qué vamos nosotros a la universidad? Ya van a saber el autor de esto, lo saqué de un libro que también voy a citar a continuación, pero bueno, vamos a adquirir tantos conocimientos, artes y hábitos. Menciono aquí algunos, la atención o la expresión. En la universidad aprendemos a estar atentos a los hechos, a tener la capacidad de expresar nuestras ideas. Algo de honradez intelectual, que significa la capacidad de cambiar de postura cuando nos demuestran lo contrario o cuando tenemos nuevas evidencias. La capacidad de meternos en la cabeza de otra persona, en el razonamiento de otra persona y poder hablar con ella, ¿no? O sea que rápidamente tenemos que hacernos de las ideas que hay en otra cabeza. Estamos acostumbrados a exponernos a la censura académica, ¿no? A la sumisión de nuestras ideas a los pares y recibir críticas y refutaciones que nos hagan cambiar de parecer o que nos lo confirmen. También a sentir o discrepar en términos generales, pero, dice aquí, sobre todo, según una gran universidad para el conocimiento propio. Todo lo anterior es válido, pero sobre todo vamos también a conocernos a nosotros mismos, para crecer incluso como personas. El autor de esta frase es Henry Rosowski, la saqué de un libro que se llama The University and Owner's Manual del año 90,
Rosowski ha sido decano en los años 70 de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard, y en esos años se puso sobre sus hombros la idea de hacer una revolución que se llamó la revolución humanista de la universidad, porque se había comprobado que había mucho énfasis en la especialización y poco énfasis en la conducta ética profesional de los graduados universitarios. Entonces se propuso, desde su decanato en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard, remover eso, ¿no? Hacer lo que se llamó revolución humanista. En definitiva, en la universidad lo que se tiene que respirar es un aire de libertad muy grande, libertad de pensamiento, tiene que haber y fomentarse una amplitud de miras muy grande también, distintas perspectivas, todas confluyen en la misma realidad, pero los distintos puntos de vista enriquecen esa realidad o la percepción de esa realidad, y también fomentar un pensamiento crítico y autónomo, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr en la universidad. Esto también es de Rosowski. En realidad Rosowski no hablaba del ingeniero, hablaba de una persona bien educada, pero yo lo adapté. Y en realidad lo único que adapté fue la primera parte, porque me pareció que se aplicaba totalmente. Obviamente un ingeniero es una persona y tiene que ser bien educada. Entonces, es capaz de analizar críticamente la sociedad en la que vive. Tenemos que tener esa capacidad de análisis. Analizar críticamente no quiere decir tener el espíritu crítico de que critica cualquier cosa, ¿no? Es, bueno, no comprar cualquier idea hasta que se demuestre. Le interesan otras culturas y épocas, es parte de la educación, y esto empieza a ser parte de lo que llamamos habilidades blandas, por eso viene a cuento. Está formado para tomar decisiones éticas, y ética no significa constricción a un elenco de cosas que no se pueden hacer, sino que ética es aquello que realiza más a una persona, y tiene conocimientos especializados. No vamos a negar que la especialización es necesaria, ¿no? Porque en esa especialización es que va a desarrollarse profesionalmente. Y pensando ahora ya más en la ingeniería, pero esto también es de Rosowski y se aplica a toda la universidad, es importante que la universidad esté mirando a la sociedad, no esté de espaldas a ella, no se mire el ombligo, y que lo que tiene que hacer es atender las necesidades, resolver problemas. Yo creo que un problema se define como tal cuando afecta a alguna persona. Con esa característica, un problema matemático, no sé si le llamaría problema, porque tanto da que un problema, digamos, de matemática por un estudiante, tanto da que lo resuelva o no. O sea, no cambia mucho la humanidad con eso. Pero cuando hay un problema que afecta a personas, ahí sí tenemos que resolverlo, porque estamos atendiendo a las personas. Entonces, tiene que poder resolver los problemas de la sociedad en la que vive, por ser, como dice aquí Rosowski, una fuente de comprensión. Entonces, vamos viendo qué cosas tiene que cumplir la sociedad, la universidad, qué papel cumple la universidad. Otra cosa importante de la universidad es que fomenta el contacto entre personas. En realidad, ¿qué es una universidad? ¿Son ladrillos? Hay universidades que son virtuales. ¿Son instalaciones? Por supuesto que sí, pero fundamentalmente son personas, profesores y alumnos, y personal administrativo o de servicio que trabaja allí. Bueno, estas habilidades blandas, de las que voy a mencionar ahora, se adquieren más por la vía del ejemplo que por la del estudio. Entonces, en esa convivencia de la universidad es la que hay que aprovechar para desarrollar las habilidades blandas que de otra manera no se podrían desarrollar. Se necesita la práctica, esto no se estudia en libros, y por eso considero que los años de la universidad, por la edad en la que están los muchachos, son ideales para el crecimiento en estas habilidades. Yo muchas veces le digo a los alumnos de mi facultad es que aprovechen de la universidad para mejorar su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de divertirse, su forma de relacionarse con los demás, y porque después en la vida profesional es muy duro si uno tiene que mejorar esas cosas ya de profesional. En la universidad la gente le permite, digamos, errores con más facilidad. Bien,
en realidad la especialización técnica puede esperar, de hecho cada vez más se tiene una formación generalista, la especialización viene después, maestrías o lo que sea, pero el desarrollo de estas competencias no puede esperar. O sea, lo que no se haga a esas edades es lo mismo en el desarrollo de cualquier persona. Hay cosas que o se aprenden en la infancia o después ya es muy difícil hacerlo. Cuanto antes, mejor. Y además, es en la universidad donde puede el estudiante aprender y practicar algunos comportamientos éticos, insisto, porque está entre sus pares, porque se le permiten errores, porque está aprendiendo, y entonces es el momento de forjar cosas que después de otra manera será muy difícil. Con lo cual, aquí hago énfasis en una cosa: enseñar habilidades blandas no es tarea de un solo profesor. En general, las habilidades duras, llamamos habilidades duras, los conocimientos, tienen un profesor asignado para ellas, con lo cual uno se asegura que eso se enseña. Las habilidades blandas, no suele haber un profesor que hable de, no sé, flexibilidad u honradez, sino que es algo que se transmite, por el ejemplo, y en eso es clave la función del profesor. No solo es clave, sino que además es muy exigente para el profesor. El profesor no puede enseñar honradez si no es honrado, no puede enseñar profesionalidad si no es un profesional en la forma de dar las clases, no puede enseñar puntualidad o formalidad si él es un informal, con lo cual exigir es muy difícil porque nos tenemos que exigir a nosotros mismos. Pienso que eso pasa también en la educación de los hijos. Sí, a veces los padres que no terminan de exigir porque eso rebota en exigencia para ellos mismos. Esta foto la saqué hace pocos días en Stanford, donde habla, bueno, ahí hay alguna ayuda psicológica para gente que tenga esos problemas que aparecen ahí, que me sonaron a falta de habilidades blandas, ¿no? Dificultad para hablar en público, dificultad para ir a fiestas, ¿no? La dificultad de hablar en público, en fin, un montón de cosas en donde se ve que la universidad toma medidas y dice: si vos tenés estos problemas, la universidad te va a ayudar. No digo que en todas las universidades tengamos que formalizar estas cosas, pero sí que tenemos que tenerlas en cuenta. Hablando, y ahora me meto en el tema habilidades ya, hay unas habilidades blandas a las que no me voy a referir mucho porque todos nos ponemos de acuerdo en estas que están aquí, por ejemplo, ¿no? Honradez. Bien, está claro que toda persona tiene que ser honrada, no pretendo hacer una enumeración de habilidades blandas para no aburrir, pero sí me voy a referir a algunas que no son estas. Estas las menciono porque son las que me parece que a todos nos vienen a la mente por primera vez, sobre todo pensando en ingenieros. Antes de ir aquí estuve con una reunión con el rector y me decía: qué difícil es para los ingenieros. Les hablé de algunas de estas cosas y dice: pero qué difícil es para los ingenieros conseguir eso. No estoy de acuerdo, pero se ve que tengo cierta fama que tenemos que borrar. Bueno, flexibilidad, no se refería a la honradez, perdón, aclaro, porque se refería a otras de las que voy a hablar después. Bueno, capacidad de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, todas estas cosas que uno ya más o menos se da cuenta que tiene que tener porque el mundo profesional va por allí. Entonces, insisto que piensen ahora, y me gustaría, como aquí hay varios profesores presentes, que piensen que esto es tarea no de un profesor, no de un secretario académico, sino que es tarea de todos. O lo hacemos todos o no lo hace nadie con ese criterio, porque no hay un profesor asignado ni puede haberlo. Entonces, a esta se referían de la dificultad bueno, la empatía, ¿no? Y acá me permito hacer una frase también de Henry Rosowski, que como verán ha sido mi inspirador. Se refiere a abogados y médicos, pero creo que se puede aplicar cambiando lo que haya que cambiar a los ingenieros, ¿no? Y dice así: quiero a mi abogado y médico capaz de comprender el dolor, el amor, la risa, la muerte, la religión, la justicia y las limitaciones de la ciencia. Eso puede ser mucho más importante que conocer la más moderna droga o el último fallo de una corte de apelaciones. El paralelo con el ingeniero puede ser, bueno, un ingeniero que perciba la necesidad
sepa que detrás de un problema hay personas, o sea que la solución técnica a veces no se puede implementar porque hay personas que no quieren hacerlo, por decir algo. El óptimo no siempre es lo viable. En fin, o sea, que sea capaz de darse cuenta que siempre atrás de todos los problemas hay personas, y esas personas son las que hay que atender, y por eso lo de la empatía. Ahora viene una serie de habilidades que yo voy a mencionar muy rápidamente, que me parece que a la cultura uruguaya también le viene muy bien, ¿no? Por ejemplo, celebrar la última piedra y no la primera. Siempre uno pone la piedra fundacional y aparece en los edificios la fecha en que fue puesta la piedra fundacional. Y a veces después pasan 50 años hasta que las cosas se terminen o no se terminan. Sería mejor poner una placa que diga la última piedra. El tal día se puso la última piedra, entre otras cosas que, como los ingenieros civiles sabemos, en este caso aquí, en la figura que se muestra, la última piedra es fundamental, porque si no, no hay puente, ¿no? Tener la capacidad de percibir lo que otros no perciben. Esto es parte de esas habilidades blandas. Tiene que ver con creatividad, tiene que ver con el emprendedurismo, pero no me quiero meter en un campo que creo después va a hablar Mario, pero es una habilidad que tienen que tener los ingenieros. Adelantarse. Este cartel estaba también, una foto que saqué, un cartel que nadie supo explicarme qué significaba, porque estaba en el medio de un parque, yo no escuchaba nada, o sea que la respuesta sería esto no, pero no sé qué tampoco tenía que escuchar. Aceptación de riesgos, otra cosa que también tenemos que transmitir, y insisto de transmitir y no enseñar, porque tenemos que transmitirlo con el ejemplo, que es no tener miedo al riesgo, ¿no? Y ver en cada problema una oportunidad. Cada crisis es una oportunidad, a ver cómo la aprovechamos, y con una visión sin negar que hay un problema, pero tratar de enfrentarlo como eso, una oportunidad. Es algo que también tenemos que transmitir, a mi juicio, en nuestras carreras de ingeniería. Metas altas, se puede. En mis charlas con los estudiantes, en las asesorías académicas, muchas veces hablamos de esto, ¿no? Y en general la gente joven se tiene miedo de ponerse metas altas y se conforma con metas plausibles, pero a esas edades vale la pena fomentar las metas altas porque se puede mucho más de lo que parece. Se puede, podemos, está a nuestro alcance. No pensar que no, nuestro país chico, la falta de tecnología, no, se puede. Lo más importante lo tenemos, que es las ganas de hacerlo, la formación, porque obviamente todo esto se fundamenta en las habilidades duras a las que no le estoy quitando la más mínima, digamos, no le estoy quitando importancia. El poder darse cuenta, percibir que hay estados de ánimo y contar con ellos. Como decía antes, a veces una solución hay que esperar a proponerla, porque no es oportuno ahora, porque los ánimos no están para eso, una cierta sentido de la oportunidad, y saber que, insisto, detrás de todos los problemas hay personas, y las personas tienen momentos y momentos, estados de ánimo, y todas estas cosas que con la profesión después nos vamos dando cuenta de cuándo tenemos que hablar o callar, o proponer algo, o asentir, o disentir, pero, en fin, importante que delante nuestro no hay máquinas, no hay matrices, no hay ecuaciones, hay personas con sus sentimientos. Otra cosa importante, la conciencia del valor del tiempo y el sentido de urgencia. No da lo mismo, esto en otras culturas está más aceptado, en Uruguay creo que tenemos que insistir, que no da lo mismo hacerlo hoy que mañana, no da lo mismo entregar 10 minutos después una cosa, no es lo mismo dejar todo para último momento, que los plazos finales no quiere decir que necesariamente haya que llegar a ellos, sino que uno puede terminar antes. Me tenía 3 minutos. Entonces, como hay que predicar con el ejemplo, yo creo que voy a usar menos de los 3 minutos. Sin miedo al error
ni al fracaso. Otras cosas que también hay que fomentar. A veces la forma que tenemos de corregir es penalizar el error, sin ser capaces de evaluar también lo positivo. ¿Y por qué vamos a estar fijándonos qué es lo que está mal? Vamos a fijarnos qué es lo que está mal. Esto lo tenés mal, ¿ves? Acá está mal. Bueno, pero mira, todo esto está bien. Bueno, entonces, no penalizar tanto el error, porque si no logramos profesionales que después son achicados profesionalmente por miedo a errarle. Y en el mundo empresarial, bueno, el error es parte del proceso de aprendizaje. Lo que está claro que no podemos equivocarnos 2 veces en la misma cosa, o sea que de cada error tenemos que aprender, pero pongámonos a hacer sin miedo al error y al fracaso. Pensando en la implementación, o sea, que tenemos que brindar soluciones no de una sola vez, esto se hace así porque es cómodo y no sé qué, pero después pensemos en cuál va a ser la gestión de eso, cuál va a ser el mantenimiento, cuál va a ser el uso que le van a dar. Es muy fácil diseñar algo, una solución en una computadora, pero después hay que pensar quién lo va a implementar, quién va a construir esa armadura, quién va a ser el encofrado, que va a estar en condiciones más desventajosas que yo en mi escritorio con aire acondicionado, sino que va a estar ahí en la obra, ¿no? Con audacia, atreviéndose a cosas que podrían amedrentar, diciendo no, esto no es posible poner esto de esa manera, y bueno, animarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Intentémoslo. ¿Qué puede pasar? Que se caigan las piedras, pero bueno, intentémoslo. Y para estas cosas, para audacia, también ser decididos, ¿no? Porque la única forma de hacer algo es haciéndolo. Y también entonces que tengan esa capacidad de lanzarse. Y por último, la última, con otra frase de Rosofsky que hablaba en definitiva, de otras, lo que son también habilidades blandas, que dice así, ¿no? El ideal de una profesión, piénsense en el ingeniero, no debe ser un flujo de tecnócratas competentes. Un objetivo más adecuado es la autoridad profesional combinada con humildad, humanidad y humor. Vamos. Gracias. Primero que nada, gracias por visitarnos y por estar acá. Y la idea de esta presentación es un poco hablar del ingeniero emprendedor y las competencias necesarias, hablar de estas soft skills. Terminamos con Claudio y con Héctor para poder hablar y dar una idea general de lo que es la formación del ingeniero y las necesidades y los desafíos de la formación del ingeniero en estas décadas que nos tocan vivir. En primer lugar, el desafío de poder generar un ingeniero hoy en día es bastante más complejo que hace 20 o 30 años atrás, cuando yo era estudiante. La verdad que cuando yo era estudiante, allá por la década del 70, una de las preocupaciones era que el ingeniero supiera resolver problemas. Una de las problemáticas era de que debíamos generar ingenieros que sean capaces de resolver problemas. En la década del 80, una de las problemáticas era que los problemas no siempre están bien definidos, entonces por lo tanto había que generar ingenieros que sean capaces de definir correctamente las variables para poder definir el problema. En la década del 90 eso no alcanzaba y entonces era necesario que el ingeniero pudiera generar innovaciones. Y tanto en la década del 80 y del 90 se hablaba muchísimo de la necesidad de un ingeniero que estuviera pensando en generar patentes, aunque las patentes surgían mucho más de los grupos de investigación y no tanto en la formación inicial del ingeniero. Independiente de eso, ponga nervioso. Sí, porque yo también estoy estrenando Prezi y no es una herramienta que todavía la tenga 100% dominada. Y tiene sus cositas, esta tecnología nueva. En la década del 80 y el 90 decía que el ingeniero tenía que ser capaz de innovar y las preocupaciones eran que creáramos ingenieros preocupados en generar patentes. Sin embargo,
todavía se seguía con la formación del ingeniero tradicional, como le llamo yo, que es la de que tiene que resolver problemas. Y sí, es cierto, es quizás una de las cosas más importantes que tenga que hacer, que es capaz de resolver problemas. Pero no alcanza con eso y, digamos, tenemos algunas dificultades adicionales en la formación del ingeniero que, como si fueran poco que tuvieran suficiente conocimiento, era necesario que puedan ser capaces de innovar y emprender. Antes de entrar en esto, que no son definiciones, simplemente son los términos para que todos nos entendamos cuando hablo, en la formación del ingeniero, cuando hablamos de un ingeniero innovador o emprendedor, estamos hablando de un ingeniero que está mirando para qué se utiliza lo que hace. Y esa es la principal preocupación. Para poder hablar todos en el mismo idioma, voy a decir que cuando uso la palabra invención, es cualquier cambio en el sistema de conocimiento. Cuando uso la palabra innovación, como cambio adoptado en el sistema productivo de una o más empresas o en el sistema socioeconómico. Es decir, innovación es similar a lo que es alimento, algo susceptible de ser consumido. Y emprendimiento, acción que termina en un proyecto tangible o en una empresa. Y en esto ustedes van a decir, bueno, todos los ingenieros hacemos proyectos y terminamos en proyectos tangibles. Sí, lo que pasa que acá estaríamos usando la palabra emprendimiento, más vinculado a un proyecto tangible o una empresa, pero basado en una innovación. En otras palabras, un emprendimiento, como lo vamos a usar nosotros acá, más allá de que hay otras definiciones, es un emprendimiento requiere previamente de una innovación. Y una innovación no requiere previamente de una invención, investigación, patente, necesariamente. Puede haber muchos tipos de innovaciones y acá la palabra innovación la vamos a usar en algo susceptible de ser consumido. Aclarado esto, voy a saltearme algunas transparencias, perdonen los movimientos. Necesidades del ingeniero con formaciones emprendedoras. ¿Qué es lo que tenemos que formar en estos individuos? Acá no le voy a decir a ustedes los problemas que trae la globalización, las exigencias que tenemos ahora para la formación de los ingenieros y los tiempos en los ciclos de vida. Saquen cuenta nomás que, por ejemplo, llegar a 50 millones de usuarios de la radio, en el momento que fue inventada, llevó aproximadamente hay definiciones distintas, entre 38 y 40 años. La televisión, para tener 50 millones de usuarios, le llevó 14. Internet, para tener 50 millones de usuarios, llevó 4. Y Facebook, para tener 50 millones de usuarios, le llevó tan solo 2. Moraleja, digamos, hoy los que generamos tecnología y los que estamos en la tecnología, tenemos y estamos sometidos a ciclos de vida que son muchísimo más cortos. Por ejemplo, yo le preguntaría a ustedes, a ver si alguien se acuerda que existía antes de Google. ¿Está? Si bien Google nació en el 2000, recién, digamos, dejamos de usar otros como Yahoo hace apenas 3-4 años, y ya casi no nos acordamos que eran esos otros buscadores. Las necesidades del ingeniero con formación emprendedora. ¿Por qué un ingeniero emprendedor? Estamos todas las universidades del sur, o por lo menos muchas, del sur de Sudamérica, trabajando en un proyecto en conjunto que se llama Presitie, cuyo objetivo es tratar de crear las competencias emprendedoras. Y en este proyecto se hizo un pequeño video tratando de mostrar
por qué era necesario esta formación. Demora unos 4 minutos aproximadamente. Y sí, esto fue desarrollado para vender esta idea a todas las universidades que están presentando. Existe una relación positiva entre la tasa de creación de empresas y el crecimiento del PBI. La tecnología nos está permitiendo y forzando a la vez a poner en el mercado productos cada vez más nuevos y complejos y que integren un mayor número de tecnologías. Los productos tienen ciclos de vida cada vez más cortos. Ninguna organización, independientemente de su tamaño y posición en el mercado, permanece inmune a este proceso de cambio, innovar y emprender para ser competitivos. Antecedentes. En las últimas décadas, el desarrollo de emprendedores se fue convirtiendo en un objetivo central de las políticas públicas para acelerar el progreso económico, contribuyendo a la generación de empleo y a la innovación. Se generó un entorno propicio para el desarrollo emprendedor con programas, fondos de capital semilla, incubadoras de empresas, etc. Emprendedorismo e innovación van de la mano. El propio proceso innovador necesita ser acompañado por competencias emprendedoras. Si el 80% del I+D privado del mundo se lleva a cabo por grandes empresas multinacionales y la gran mayoría de estas lo suele hacer en sus casas matrices, deberemos buscar la fórmula para un desarrollo territorial con innovación y potenciar la fuerza de los emprendedores. El sistema de desarrollo emprendedor está compuesto por 3 instancias: el proceso de gestación, la puesta en marcha y el desarrollo inicial. Durante estos 3 momentos intervienen distintos factores como las condiciones culturales, sociales y económicas, el capital social, las políticas y condiciones regulatorias, la estructura dinámica y productiva y, sobre todo, el sistema educativo de ciencia y tecnología. Debemos marchar hacia el diseño de una educación emprendedora. Según los emprendedores, la universidad no les aporta la vocación y las competencias para transformarse en empresarios. Nuestras universidades no estarían cumpliendo el papel de organizaciones incubadoras. La demanda de los instrumentos de apoyo a emprendedores es todavía insuficiente. Hay que aumentar la base de la pirámide, que más estudiantes barajen la opción de emprender como camino profesional. La educación emprendedora en Sudamérica ingresó erróneamente como monopolio de las escuelas de negocios. La temática emprendedora suele terminar encapsulada en las materias de gestión de proyectos, estando ajenas a las materias técnicas. Hay que inculcarlo en las materias básicas y tradicionalmente no relacionadas con emprendedorismo. Faltan ingenieros. En Corea del Sur se recibe un ingeniero por cada 850 habitantes. En China, un ingeniero por año cada 3.000 habitantes. En Estados Unidos, un ingeniero por año cada 5.000 habitantes. En Brasil, un ingeniero por año cada 6.000 habitantes. En Argentina, un ingeniero por año por cada 8.000 habitantes. En Uruguay es 1 cada 9.000 habitantes. La necesidad de formar por competencias es un tema que ha sido una preocupación de principios de la década del 2000 en las ingenierías. Y realmente han habido grandes discusiones, inclusive en una cosa que parecería ridícula, pero en el 2005 yo participé en una donde había gente que decía que no había que formar en competencias a los ingenieros. Y esto era una discusión que se generó en el ámbito de una reunión mundial de enseñanza de la ingeniería, un congreso mundial de enseñanza de ingeniería. Desde esa época, desde principios del 2000 se han estado trabajando en muchos ámbitos. No me voy a meter por razones de tiempo
en algunas cosas que tiene que ver con las competencias, pero hay algo que ha generado mucho ruido en términos de competencias y ha apoyado literalmente para la generación de cuáles son las competencias en las ingenierías y sobre todo en cada uno de los tipos de ingeniería en particular, que es el proyecto Tuning. El proyecto Tuning nació con una task force de ECCE, que es el European Council Civil Engineering, que es un conjunto, es una asociación generada por un conjunto de universidades europeas que generaron un proyecto Tuning, y ese proyecto Tuning lo extendieron no solo a lo largo de Europa, sino con varias universidades y facultades de ingeniería en Latinoamérica. Hay realmente una universidad latinoamericana que ha incorporado esas competencias y ha hecho un proyecto bastante interesante, que es la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. En competencias emprendedoras, todas esas competencias tienen por lo menos un renglón en común, de las generadas en todas las ingenierías. Y ese renglón en común son las competencias emprendedoras del ingeniero. En ese renglón, en realidad, se divide en varios subrenglones, porque las competencias emprendedoras son muchas, y algunas coinciden con otras competencias genéricas. Simplemente para que tengan una idea de lo que están haciendo nuestros hermanos argentinos, que han trabajado muy fuertemente en todo el tema de competencias y sobre todo en todo el tema de acreditación en el área de las ingenierías. CONFEDI, que es el Consejo de Decanos de Facultades de Ingeniería en Argentina, junto con la CONEAU, que es el organismo, es lo que vendría a ser acá el APACET, que querría ser el APACET en algún momento. Es una agencia acreditadora de carreras universitarias y de universidades. Esta agencia incorporó recientemente 10 competencias. La número 10 es competir para actuar con espíritu emprendedor, que se subdivide en estas dos y en todo esto, que no voy a meterme tampoco en el tema. Estas competencias van a empezar a ser exigidas, creo que en el 2015, aunque ya están dentro de los criterios de evaluación que se hacen. Berkeley presenta en las competencias para las ingenierías dos áreas que son extremadamente fundamentales respecto a lo que tiene que ver cómo se compite en el mundo y sobre todo en el mundo globalizado. Y la última, que es extremadamente importante también como competencia emprendedora. Stanford tiene algo que nosotros hemos tratado de emular, salvando las distancias, que es el Stanford Technology Venture Project. Es una oficina que se encarga de difundir las competencias emprendedoras para toda la Universidad de Stanford y trabaja muy fuertemente con las ingenierías. Recientemente tuvimos la suerte de que pudieran ir varios uruguayos, entre ellos estaba Claudio y un representante de la universidad, a ver si podemos hacer un convenio con Stanford para este tipo de formación. Todas ellas tienen que ver con el comportamiento emprendedor, pero quiero ir rápidamente a las nuestras, a las que estamos trabajando nosotros con el CIE, el Centro de Innovación y Emprendimiento que creamos en ORT, que nació en sus orígenes después de Ingenio. Ingenio fue un proyecto que no fue inicialmente... Todos saben lo que es Ingenio, es la primera incubadora de empresas de base tecnológica. Ingenio fue un proyecto que nació en un proyecto de PDT que no fue financiado, después Julio Fernández lo tomó y lo convirtió en un excelente proyecto junto con financiamiento, con el LATU y con financiamiento del Banco Mundial, y creamos una primera incubadora de empresas. Y resultó que después de haber creado la incubadora de empresas, que era lo que creíamos que necesitábamos, no teníamos que incubar.
Y fue bastante difícil encontrar los primeros empresarios, o mejor dicho, ingenieros que quisieran incubarse y convertirse en empresarios. Y entonces ahí nos cuestionamos muchísimo y empezamos a trabajar en 3 tipos de competencia. Creamos los orígenes del CIE, que era una oficina de relacionamiento universidad-empresa, y trabajamos con una lista de básicamente 3 cosas que fueron evolucionando. Le voy a contar las últimas, las de ahora, en 3 áreas: competencias genéricas, competencias se me trunca el agua, como dicen, actitudicionales, que son las que están vinculadas al conocimiento, y las actitudinales, que son las que están relacionadas con los comportamientos. Están todas ellas entrelazadas entre sí, es muy difícil dividirlo, pero en las genéricas, conocer el proyecto personal. Y esto es increíble porque en Stanford esto no lo tienen. Y no lo tienen porque ellos no tienen ese problema. Cuando llegan los estudiantes a este nivel, a querer, tienen claro esto. En cambio, no es así en el caso de los uruguayos. Por eso es necesario adaptar muchas veces cosas de otros y otros modelos a este. Bueno, manejo de redes interpersonales, integrantes de espacio virtual. Es extremadamente importante que logren manejar la tecnología de lo que es este mundo digital nuevo. Identificar y adaptar recursos, alta capacidad de adopción de adaptación, es decir, capaces de pivotear, manejarse en el riesgo. En el riesgo, alguien siempre dicen que lo que hay que hacer es no tener miedo al riesgo, y en realidad lo que hay que hacer es gestionar el riesgo, porque el miedo, si hay riesgo, hay miedo, es imposible descartarlo. En las aptitudinales, en las actitudinales hay que saber de economía y muy particularmente cuál es el valor del dinero. El dinero vale distinto en el tiempo. Aspectos económicos de la globalización, Canvas y modelo de proceso de negocio. Canvas es, no sé si están relacionados con él, es bastante interesante, son 9 preguntas que hay que contestar, que tienen su forma de ser contestada. Plan de negocio, marketing tecnológico, proyectos y modelación, competencias en programación y en negocios. Con respecto a las que tienen que ver con el carácter, lo dividimos en 2 etapas. En la etapa de la búsqueda, acuérdense que innovar implica necesariamente satisfacer necesidades. Entonces, hay una etapa de búsqueda y una etapa de ejecución. En esas 2 etapas, primero en la de búsqueda, foco de identificar las necesidades insatisfechas, capacidad de pensar fuera de la caja, eso es fundamental. Ser capaces de aplicar el conocimiento de ciencia y tecnología a las necesidades detectadas. Comunicación eficiente y adecuado, dependiendo del objetivo. Una de las cosas que nosotros hacemos acá con el elevator pitch, dame 2 minutos, con el elevator pitch es detectar justamente que no tenemos esas capacidades. Y finalmente, porque ya me corren, en el proceso de ejecución, liderazgo, adaptación al riesgo como desafío, persistencia, adaptabilidad, autocrítica, resistencia a la frustración y obsesión por la calidad y usabilidad, pero con foco en escuchar al cliente. Bueno, termino acá. Esto lo implementamos a través de algo que se llama el CIE, el Centro de Innovación y Emprendedurismo, y la verdad había 3 cosas más para plantear. Gracias por su atención. Bueno, siendo el último, me gustaría empezar por decir last but not least. Nunca se supe traducir correctamente. No voy a usar PPT, estoy tratando de reaprender cómo hablar en público sin PPT. No tengo nada contra Prezi, ni PPT, ni contra los que usan, pero estoy tratando de reaprenderlo, básicamente por leer las encuestas de nuestros estudiantes, que es una de mis adicciones. Y entonces, cuando encontré el número 80 que decía, le pagan por leer PPT, decidí dejar de
decide probar de no usar PPT. Así que agradezco a la academia por invitarme a ser académico, por organizar la reunión de hoy. Lo felicito al presidente, a la directiva de la academia por esta convocatoria en un día de semana con tanto frío y por tener una audiencia despierta después de 4 discursos. Mi objetivo hoy es compartir con ustedes mis preocupaciones sobre las deficiencias que creo que existen en la formación ética de los ingenieros. Y también por qué pienso que esto es trascendente. El punto de partida, creo, que todos debemos enfrentar es el hecho que la mayoría de los ingenieros se gradúan habiendo estudiado poco o nada de contenidos éticos. Hay un reciente informe de ABET que dice que más del 80% de los ingenieros norteamericanos se gradúan sin haber aprendido ningún curso de ética, del todo. Los pocos contenidos que los ingenieros cursan internacionalmente, según ABET, suelen focalizarse en lo que los especialistas llaman microética. Es decir, que los contratos con los clientes no sean fraudulentos, decir la verdad sobre la resistencia de los materiales, etcétera, pero raramente se involucran con los temas macroéticos, es decir, los que afectan a la salud humana, ponen en riesgo vidas, etcétera. Los pocos cursos macroéticos que andan por ahí tienen en general más que ver con cursos de religión o de moral. Como preparación para esta mesa redonda hice con la ayuda incluso de Julio, estuve mirando los planes de estudio de todas las 4 facultades de ingeniería que existen en Uruguay, incluyendo la nuestra, y me encontré que seguimos la norma. Hay poco y nada de ética. El máximo que encontré es un curso que podría vincularse a la ética en cada una de las 4 universidades. Quiere decir que en nuestro país estamos más o menos en la tendencia esta internacional. Una de las razones más citadas por la falta de formación ética entre los ingenieros es la falta de tiempo disponible. Las materias duras ocupan mucho tiempo, entonces no hay lugar para las materias blandas. Otra de las razones que aparecen en las investigaciones internacionales es que los docentes de ingeniería sienten que no están capacitados para eso. Ecuaciones diferenciales, en fin, análisis de algoritmos, pero discusiones sobre ética o moral es otra facultad. Llamen a la gente que hace religión o filosofía. Un docente, en la investigación de ABET, un docente norteamericano decía, discutir la moralidad de las armas nucleares no es una rama de la física, no lo tengo que hacer yo, decía, es un físico teórico importante. Otra explicación para estas deficiencias en contenidos de ética es ese espíritu que tenemos los ingenieros de resolver a toda costa. O sea, lo importante es resolver, hay un problema, hay que resolverlo, para eso me entrenaron, para eso me pagan, eso esperan de mí. Y entonces, claro, la motivación predominante esta es tan central al ethos de los ingenieros de resolver cosas que los alumnos tienen una cierta indiferencia a los análisis éticos que ellos piensan que no los van a valorar en la vida profesional. En la vida profesional lo que se les va a valorar por la velocidad, por la calidad de sus soluciones tecnológicas. Raramente los van a valorar porque hayan decidido poner una planta nuclear al lado de un río y después toman agua a todo el mundo y cosas por el estilo. Y después, ya más cercano a los años recientes de las .com, aparece ya una filosofía muy contradictoria. Existen dos filosofías muy contradictorias. Una es, si uno habla con los estudiantes de computación y los emprendedores de que estábamos hablando, tienen casi la convicción de que la tecnología es siempre una fuerza para el bien. Y si no, por supuesto, el ejemplo más claro es el logo o el slogan de Google, ¿no? Don't do evil,
Hay una especie de convicción cuando Facebook se puso en el mercado, en la carta a los accionistas no puso esto es para hacerlos ricos a ustedes, ni nada por el estilo, dijo esta empresa está hecha para aumentar la conexión entre los seres humanos. Es decir, esa clase de visión de que la tecnología necesariamente es para el bien. Ahora, por otro lado, uno habla con la misma gente que piensa que la tecnología es siempre para el bien y aparece otra corriente filosófica contradictoria, pero que coexiste con esta, que es que la tecnología es neutral. Y que entonces, si yo diseño detonadores o cosas que sirven para las centrifugadoras, para las usinas, para centrifugar uranio y demás, y bueno, yo lo hice bien. Si después se lo venden a Corea del Norte, el problema de otro. Pero la idea es que la tecnología es neutral. Ahora, ¿cómo es posible incorporar contenidos éticos a la enseñanza de los ingenieros? Es difícil de responder y como esto además es parte de la filosofía de los seres humanos y de la cultura y de la moral, no hay respuestas únicas y probablemente no sería bueno que haya respuestas únicas, sería casi totalitario. Pero lo que sí hay que reconocer es que existe una ética de lo no enseñado. Si bien uno no puede decir exactamente lo que hay que enseñar, también hay que reconocer que si uno enseña, si nuestras carreras tienen en promedio unas 40 materias y hay una sola que dedica a la ética, eso es una forma de tomar posición en el problema, es una ética de lo no enseñado. Entre las estrategias para enseñar, una de las más populares hoy en día, porque las materias de ética son muy difíciles de enseñar, porque en la Facultad de Ingeniería nadie quiere enseñar ética y ningún eticista o filósofo quiere venir a enseñar a una Facultad de Ingeniería porque se siente sapo de otro pozo. Entonces es muy difícil crear materias de ética que interesen a los estudiantes. Uno de los, el uso de casos de estudio, ahora voy a volver después a eso, parece ser de lo más promisorio que aparece internacionalmente. Y después algunos profesores han hecho, esto yo lo vi, impresiona bastante a los estudiantes, una de las técnicas más interesantes que yo vi hacer es algunos profesores que lo que hacen, invitan a las clases a hablar a convictos, o sea, tipos que engañaron a sus clientes, se cayó un edificio, murió gente, tuvieron presos, a veces están presos, y los profesores los invitan a las universidades para que hablen y, bueno, supuestamente están arrepentidos, yo qué sé, le cuentan a los alumnos lo que pasó, suele ser bastante efectivo. Un amigo sudafricano que tengo que enseña en Wits, en Sudáfrica, me decía, Sudáfrica y Uruguay tienen la suerte en la cultura de los dos países que por lo menos sus presidentes fueron a la cárcel antes de ser presidente, los dos. Ahora, ¿por qué es trascendente esta deficiencia en la formación ética de los ingenieros? Pues siempre fue importante, obviamente, que los ingenieros, al igual que los demás, sean éticos, pero hay que reconocer que la tecnificación es cada vez más central en el mundo y que entonces que los que manejan la tecnología tengan un anclaje fuerte en un sistema ético coherente es cada vez más importante. Hay una famosa carta que Einstein le escribió en 1917 a su gran amigo Heinrich Dagler. Estaban los dos horrorizados por el uso de la tecnología en la Primera Guerra Mundial. Un amigo de Einstein, que se llamaba Fritz Haber, que fue el que diseñó parte de los gases que usaba Alemania, Ciclón A, después lamentablemente con eso se hizo el Ciclón B, que se usaba en los campos de concentración, pero Einstein le escribe a su amigo Dagler una carta y dice, todo nuestro progreso tecnológico se puede comparar a un hacha en manos de un psicópata, decía en 1917. La cuestión es que hay un lado oscuro de la tecnología, que nuestros jóvenes ingenieros no lo ven con facilidad. Internet nos permite acceder a Wikipedia, a la Academia Khan de videos, a la Biblioteca del Congreso, pero al mismo tiempo es una plataforma para la difusión de pornografía, de racismo, cibercrimen, ciberbullying.
Los teléfonos celulares nos permiten estar en contacto con los hijos que queremos saber dónde están a toda hora, llamar al Automóvil Club, filmar abusos de la policía, Plaza Tahrir, nos permite difundir la democracia y al mismo tiempo son usados para seguimientos ilegales, surveillance y como detonadores para bombas. Fíjense, lo que es, hay que tomar en cuenta esto, las invenciones no pueden ser desinventadas. Una vez que el conocimiento existe, y ya no digo en el estado público, simplemente que exista el conocimiento, una vez inventado un conocimiento, su diseminación es una cuestión de tiempo. Por eso es tan difícil contener la difusión de la tecnología nuclear, con toda la fuerza que se pone. Y ahora, brevemente, les comento sobre el caso de estudio y cómo yo profundicé en este tema. ¿Qué pasa cuando los ingenieros actúan sin compás moral? Acá hay una pequeña anécdota, que es donde yo me empiezo a internar en este tema, porque yo, como ingeniero, pequé siempre de lo mismo, de no involucrarme mucho en los aspectos de ética. Hace un tiempo fui a un congreso en Varsovia, y por razones personales, y pensando en cuestiones históricas, me fui a Auschwitz, que queda un poco rato de Varsovia en tren, por las mismas vías férreas que se llevaba la gente, ahora van los turistas, y fui, visité, y bueno, obviamente muy impresionado por todo lo que vi, pero después, estando ahí, de repente me puse a mirarlo con ojos de ingeniero, y dije, pero esto que veo acá en realidad, y lo conecté con las cosas de la vida, en realidad es una instalación industrial, y esto requiere mucha ingeniería, porque yo visité en alguna oportunidad fosas comunes en Bosnia. Y las fosas comunes no son instalaciones industriales. Se mata a la gente, se tira adentro, a veces se quema el cadáver, se pone la tierra de vuelta. Pero Auschwitz, 4 años funcionando, 1.500.000 muertos según las estimaciones. Había vías férreas. Se usaban se usaban máquinas IBM para clasificar los prisioneros, se usaba tinta Pelican, la misma tinta esta que se vende, para tatuar. O sea, era una instalación, me empecé a interesar por los aspectos de ingeniería que encontraba allí. Y ahí empecé a encontrar cuán involucrados estaban los ingenieros y ahí aparecen 2 mini casos de estudio que les refiero brevemente. Tengo cosas escritas más largas sobre el tema, para quien le interese, están en el sitio web de ORT, tengo bastante escrito sobre esto. Los 2 casos son, quizá ustedes los conozcan, yo los conocía vagamente. Mucho de esto se empezó a conocer, en realidad no se conocía antes, se empieza a conocer a partir del derrumbe del muro de Berlín, entonces los archivos de Alemania Oriental, los archivos de Polonia, los archivos de Rusia empiezan a estar disponibles y el gran descubrimiento que aparece a través de abrir estos archivos es que el Holocausto no fue hecho por minorías fanáticas, fue hecho por grandes mayorías. No fue hecho como se pensaba en la década del 50, del 60, que estaba Mengele era el subdirector, no era el director, era el subdirector de los servicios médicos de Auschwitz. Servicio médico en Auschwitz es un eufemismo, por supuesto, lo que se hacía era experimentación médica letal y, bueno, Mengele se transformó en un personaje tipo Frankenstein, todo el mundo hablaba de Mengele, era horrible Mengele, vino a Uruguay, se casó en Nueva Helvecia Mengele, en Uruguay, en 1958, estuvo refugiado acá. Pero la historia es que si bien Mengele existió y si bien ingenieros como él existieron diabólicos, el verdadero problema es que había miles participando. Entonces la pregunta no es porque había un Mengele, porque en cualquier sociedad hay un Mengele. Nosotros en Uruguay hemos tenido nuestros asesinos seriales, hay en cualquier país. El problema no es ese, el problema es por qué miles participan. Esa es la verdadera pregunta que nos tiene que preocupar. Y entonces, los 2 casos que les quiero comentar, uno de ellos es el caso de I.G. Farben. I.G. Farben es un nombre que hoy no se sabe mucho, pero en realidad es BASF, es Bayer, es Hext y es Pelican. O sea, después de la guerra, Farben se abre en esas empresas, por lo tanto son nombres que todos conocemos. I.G. Farben era nada menos que el suministrador de Ciclón B. Ciclón B era el gas para matar a la gente.
Y durante 4 años ahí tenemos una empresa llena de ingenieros. Ellos tenían un laboratorio adentro de Birkenau, donde refinaban el gas para que matara más rápido. Es decir, era una instalación industrial, o sea, había que matar rápido porque llegaban trenes con mucha gente y si no los trenes hacían cola, la gente se empezaba a acumular, en invierno hacía frío, no importaba que los prisioneros tuvieran frío, pero sí los guardias y los perros que estaban ahí cuidando, entonces había que pasar a la gente rápidamente, etcétera. IG Farben era la empresa más grande de química de Europa en la década del 30 y es la que suministra Ciclón B durante toda la guerra a todos los campos de concentración de Alemania. Llega un momento en que Alemania se queda sin acceso, a medida que avanza la guerra, se queda sin acceso a petróleo, entonces no tiene más caucho y por lo tanto tiene problemas para las ruedas de los vehículos, especialmente para el frente ruso, y entonces Farben le dice que encontraron una manera de hacer caucho sintético y ponen una instalación, al lado de Auschwitz, un mini campo de concentración, o sea, es una empresa de ingeniería con un campo de concentración propio. Era una empresa privada de ingeniería con su propio campo de concentración, con trabajadores esclavos. Es decir, el trabajo esclavo durante la Segunda Guerra existió. Se calcula que dentro de IG Farben, dentro de la empresa, murieron 30.000 personas, por lo menos, y hay que decir, fue la única parte de Auschwitz que fue bombardeada por los aliados porque lo decretaron objetivo militar. No bombardearon las cámaras de gas y demás, bombardearon esa parte, por lo tanto nunca produjeron ningún caucho, pero ese era su nivel de involucramiento. El otro caso de estudio es de la empresa Topf Sons, Topf e Hijos. Esta era una empresa más chica de Farben, se dedicaba a hacer crematorios. Y bueno, cuando los alemanes empezaron a analizar su proceso industrial para matar a la gente, quemar los cuerpos, primero se ponían en fosas, después dijeron que había que quemarlos, entonces hicieron una licitación para crear crematorios y esta gente los ganó. Topf llegó a tener un taller de ingeniería dentro de Auschwitz donde estudiaban los problemas que surgen en hornos. Se rajaban los ladrillos, había problemas de ventilación, y había que encontrar maneras de entrar y sacar rápidamente, en fin, entraba gente viva, salían los cuerpos. Llegaron a pasar cosas como que el oro de las dentaduras tapaba los tubos de ventilación, etcétera. Estos ingenieros trabajaban allí, o sea, y nunca encontraron, y no estamos hablando de Mengele ni de un científico loco como Frankenstein, eran cientos trabajando todos allí, en lo que se puede decir era un colapso global de la ética de estos profesionales. El ingeniero en jefe se llamaba Kurt Pfeffer, de la empresa, lo juzgaron en Nuremberg, admitió que conocía perfectamente para qué se usaban, y entonces en Nuremberg le preguntan literalmente por qué siguió construyendo hornos cuando sabía para qué se usaban y demás. Dijo, tenía un contrato que cumplir. Esa era la... Y mi miedo siempre es que nuestros estudiantes terminen pensando que tienen contratos para cumplir y que no tienen obligaciones superiores. Fritz Sander era otro de los ingenieros importantes de la empresa. Fritz Sander hizo una innovación importante para ellos, que hizo un sistema para que el combustible del horno fuera la propia grasa de los cuerpos cuando se quemaban. Y él encontró que era un invento tan importante que lo intentó patentar. Pero la Wehrmacht le dijo que no, que era un secreto de Estado. No se podía patentar porque era un secreto de Estado. Y bueno, entonces no lo pudo patentar. Increíblemente obtuvo la patente en 1953 de Alemania Occidental y hoy existe la patente, para animales, ¿no? Pero existe. Para terminar, entonces, déjeme decirle, creo que nuestra meta debe ser formar ingenieros que sean, sí, técnicamente competentes, pero éticamente sensibles a los efectos de su conducta profesional. Debemos ayudar a nuestros alumnos a entender que la tecnología no es neutra,
y que sus creadores deben asumir responsabilidad moral por sus consecuencias. La posición de la neutralidad de la tecnología es una coartada moral, nada más. Cuando nuestros alumnos comprendan y acepten que una falla ética es una falla de ingeniería, de la misma manera que un cálculo errado, habremos iniciado el camino correcto. Muchas gracias.